Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esta no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes con dinero que no estás dispuesto a perder. Muy bien, ahora sí continuemos con la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de triángulo simétrico. En la última clase hablamos acerca de canales ascendentes, canales descendentes y canales laterales. Sí, estamos en una serie de chartismo o en un módulo de chartismo, y al terminar este módulo pues ya vamos a ver lo que son patrones de velas. Muy bien. ¿En qué consiste un triángulo simétrico? Un triángulo simétrico generalmente se da después de una tendencia. Sin embargo, este triángulo este patrón chartista no nos indica un cambio de tendencia, sino nos indica una continuidad. Se puede dar ya sea en tendencias alcistas o en tendencias bajistas. ¿A qué me refiero con que generalmente nos indica una continuidad y no un cambio de tendencia? Bueno, ahorita les voy a explicar. Primero que nada, necesitamos darnos cuenta que después de una tendencia alcista, primero vamos a ver tendencias alcistas, ¿sí? Vamos a ver que después de una tendencia alcista se empiezan a generar máximos más bajos y mínimos más altos. Necesitamos por regla general dos puntos, ¿sí? Necesitamos por regla general dos puntos de máximos más altos y dos puntos de mínimos más altos, igual que con los canales. Entonces lo que vamos a hacer es trazar nuestra línea, ¿sí? Como siempre lo hacemos. Trazamos nuestra línea que nos indica el canal, en este caso el canal del triángulo, o en este caso soportes también, ¿sí? Nos indican los soportes, y trazamos nuevamente otra línea en la parte de abajo. Entonces, como les digo, mínimo la línea que tracemos debe de estar tocando dos puntos máximos más bajos y dos puntos mínimos más altos. Eso a mí me indica entonces de que aquí se está formando un triángulo simétrico. Muy bien, entonces lo primero sería colocar nuestro triángulo en dos puntos. Este patrón chartista está compuesto de tres puntos, ¿sí? Ya sea el alcista o el bajista está compuesto de tres puntos de máximos y tres puntos de mínimos, y uno de los puntos no se alcanza a completar. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Muy bien, entonces lo que vamos a ver entonces es de que adentro de nuestro triángulo se va a ir formando una oscilación, o van a haber swings alcistas y swings bajistas cada vez más pequeños. Sí, yo sé que ustedes pueden notar acá de que esos swings, por ejemplo, este swing bajista es más grande, el siguiente swing alcista es más pequeño, el siguiente swing bajista es más pequeño que el anterior, el siguiente swing alcista es más pequeño que el swing anterior, y así sucesivamente. Como les digo, generalmente se compone de tres. Aquí podemos observar 1, 2 y 3. Y abajo también podemos observar 1, 2 y 3. Sin embargo, hay uno que no se completa, que generalmente es el último. Al momento que nos demos cuenta de que el swing no alcanza su último punto, o el punto más bajo, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, nosotros podemos estar seguros de que en ese momento va a ser un rompimiento del triángulo simétrico. ¿A qué me refiero con rompimiento del triángulo simétrico? Cuando ustedes ven de que este swing bajista no llegó, porque este swing bajista debía haber llegado acá, ¿no? Y para repetir el patrón que llevaba anteriormente. Por ejemplo, este swing bajista llegó hasta acá abajo, este swing bajista llegó hasta acá abajo, este swing bajista también debía haber llegado hasta acá abajo, pero llegó a la mitad, ¿sí? A la mitad únicamente de nuestro triángulo simétrico. Eso me indica a mí de que se aproxima un rompimiento, ¿sí? Un rompimiento de mi triángulo simétrico, de mi línea del triángulo. Entonces, al momento de existir ese rompimiento, yo puedo estar seguro de que el precio va a continuar. A esto me refería con que son patrones chartistas de continuidad, ¿sí? Si tenemos una tendencia alcista, al rompimiento me va a indicar a mí de que el precio va a seguir subiendo. Obviamente, como siempre se los he dicho, en determinado momento pues el precio va a bajar, va a volver a rebotar, va a hacer su pullback, ¿sí? Va a hacer su pullback nuevamente en la parte superior de nuestro triángulo simétrico para continuar subiendo. Muy bien. Ahora aquí hay un pequeño tip, y es el pullback. Nosotros no operamos Forex, estos patrones chartistas son más utilizados para Forex. Sin embargo, nosotros lo podemos aplicar para opciones binarias en nuestras gráficas de 1 minuto o de 2 minutos. Eso no importa, se da en cualquier tipo de gráficas, en cualquier time frame. Entonces nosotros podemos aplicarlo. Así, el tip que les voy a decir es el siguiente. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es medir, ¿sí?, la distancia que hay en la parte más alta, la parte más grande, se puede decir, de nuestro triángulo. Como nosotros sabemos, el triángulo está formado de dos partes, de varias partes, pero vamos a mencionar dos. En la parte de acá tenemos lo que es el vértice. Le vamos a colocar vértice.
Puede tener otros nombres, sí, pero en este caso le vamos a llamar vértice porque sí sé que según las figuras geométricas puede utilizarse otro nombre para colocarle acá, pero en este caso vamos a llamarle vértice, creo que es el nombre común. Y en la parte de abajo, en esta parte de acá, tenemos lo que es la base, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos lo que es el vértice y la base. Voy a modificar ahorita el dibujo, permítanme. Muy bien, entonces como les digo, tenemos lo que es la base y el vértice. Muy bien, entonces la parte que nos va a servir a nosotros es la distancia, ¿sí? La distancia que tiene la base. ¿Por qué razón? Si nosotros trazamos una línea, paralela a esta base, pero en la parte superior, veamos, digamos que es básicamente en la base, mide esta distancia. Sé que tal vez no sea tan exacto, pero imaginemos de que la base mide esta misma distancia de acá. Nosotros trazamos una línea paralela, ¿sí? Una línea paralela a la línea de abajo, igual que como hacíamos con los canales, ¿sí? Con los canales descendentes y ascendentes. Nosotros vamos entonces a darnos cuenta, ¿sí? Que en determinado momento, cuando el precio rompa el canal del triángulo, va a continuar subiendo la misma distancia, sí, que eso se le llama distancia del objetivo, de este patrón chartista. Generalmente cuando estamos en Forex, pues aquí colocamos el take profit, colocamos aquí el take profit. En este caso pues no es así. En este caso nosotros vamos a esperar a que el precio llegue al objetivo, al movimiento objetivo, y nosotros podemos ingresar a la baja, obviamente siempre que veamos aquí cómo reacciona el precio, y nosotros vemos de que el precio entonces reacciona para continuar bajando. Entonces nosotros vamos a meter aquí una operación a la baja. Entonces el precio va a hacer su pullback en ese momento, va a regresar nuevamente al canal del triángulo simétrico y posterior a ello va a continuar subiendo, ¿sí? Obviamente esta línea que hice acá pues no suele darse así líneas rectas. Sí puede hacerse. En este caso sí se puede dar que sea una sola vela la que llegue hacia el objetivo, o sean dos velas. Sin embargo, generalmente tenemos ese tipo de movimientos cuando el precio está subiendo. ¿A qué me refiero con que sean dos velas? Pues generalmente pues mientras el precio se encuentra dentro del triángulo, vamos a ver nosotros de que el volumen va a ir disminuyendo. ¿Se recuerdan? O tal vez no les he explicado eso. El volumen es el tamaño de las velas, ¿no? Mientras menos volumen tienen las velas, pues más pequeñas se van haciendo. Entonces puede ser de que en el transcurso, ¿sí?, de los movimientos, en el transcurso de la creación de las velas dentro del triángulo simétrico, estas vayan perdiendo volumen, ¿sí? Entonces vayan haciéndose más pequeñas, ¿sí? Durante esos movimientos se vayan haciendo más pequeñas, y al momento de que se haga el rompimiento, pues entonces las velas ya vuelven nuevamente a tener más volumen, ¿sí? Entonces al momento del rompimiento las velas ya pueden tener más volumen hasta llegar a el objetivo, al nivel objetivo, que es la misma distancia de la base generalmente. Ojo que esto que explico acá no es que siempre se cumpla. Si ustedes saben de que al final de cuentas pues el mercado termina haciendo lo que quiere, sin embargo son las cosas que mayor probabilidad tienen, ¿sí?, de repetirse. Muy bien, entonces al final, como siempre, el precio hace el pullback y luego continúa subiendo. Muy bien, eso en cuanto al triángulo simétrico alcista. Ahora vamos a ver el triángulo bajista. Sí, les quería decir también de que bueno, puede ser de que el rompimiento sea acá, ¿no? O también puede ser de que por alguna razón en realidad no sea un patrón de continuidad, sino que el precio en realidad sea una reversión la que nos esté mostrando, ¿sí? De que en realidad sea una reversión la que nos esté mostrando acá el precio, y en realidad sí continúa bajando. Se puede dar, generalmente, como les digo, este patrón chartista me indica a mí una continuidad, pero se puede dar también de que me indique una reversión. Entonces nosotros tenemos que estar aquí listos. Es por eso que dicen que nosotros cuando es un análisis humano es más efectivo que un bot, porque un análisis del bot pues generalmente, por ponerles el ejemplo, si no sé si hay bots para esto, pero pues puedo decir de que un bot siempre va a estar confiado de que según la programación pues siempre que vea esto va a continuar. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo reacciona el precio y tomar decisiones para saber si en realidad es un patrón de continuación o un patrón de retroceso, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el triángulo bajista. Básicamente es bastante similar al patrón chartista del triángulo alcista, ¿sí? En primer lugar vamos a ver cómo va a ir, qué formas nos va a ir dando el precio, y vamos a trazar nuestra línea cuando nosotros veamos que el precio me ha formado dos máximos mayores y dos mínimos menores. Entonces cuando veamos eso vamos a trazar nuestra línea conectando, ¿sí?, los puntos máximos y mínimos. En este caso pues conectamos estos dos puntos y conectamos estos dos puntos y obtenemos así entonces lo que es nuestro triángulo, ¿sí?
siempre vamos a tener nosotros aquí lo que es la base y siempre vamos a tener acá lo que es el vértice. Mucho ojo porque estos triángulos se dan para el lado derecho, ¿sí? Nunca vamos a encontrar un triángulo que se dé de esta forma, y si lo encontramos, pues de momento no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque el precio siempre va avanzando para la derecha, no va avanzando para la izquierda. Entonces en este caso el triángulo no nos serviría, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros vamos a ver cómo se forma el triángulo. De la misma manera que les dije, generalmente suele hacerse 3 puntos, o suele tocar 3 veces nuestro canal del triángulo. Si tenemos por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, aquí tenemos una tercera vez, igual en la parte superior 1, 2 y una tercera vez, aunque la tercera vez, como lo mismo que aquí en el alcista, únicamente puede ser que llegue a la mitad del triángulo. Eso a mí me indica de que está a punto de existir el rompimiento, y al final pues en lugar de que este swing alcista llegue hasta la línea del triángulo, pues en realidad se haga el rompimiento, ¿sí? Y lo mismo que con el triángulo alcista, la base, la distancia que hay en la base, nosotros podemos trazar acá una línea paralela, ¿sí? Podemos trazar una línea paralela. Ojo que esta misma distancia va aquí y esa misma distancia va acá, ¿sí? Trazamos una línea paralela y nosotros vamos a esperar de que el precio tenga un pullback, ¿sí? Al llegar a ese objetivo. Y después de tener ese pullback, vamos a esperar también de que el precio vuelva nuevamente a la línea del triángulo simétrico y después continúe obviamente bajando, ¿sí? Muy bien, voy a modificar el triángulo para que ya lo veamos con todas las líneas trazadas por completo, ¿sí? Permítanme. Muy bien, ahora sí tengo por completo entonces todas las líneas del triángulo simétrico. En este caso, pues como les decía, ¿no? El triángulo simétrico bajista, pues nosotros vamos a esperar entonces de que el precio haga un rompimiento, ¿sí? De nuestra línea del triángulo y continúe bajando hasta el precio objetivo, que es la misma distancia que tiene la base, ¿sí? Que vemos acá, la misma distancia que tiene la base y una línea paralela trazado a este lado del triángulo, al lado inferior del triángulo, se podría decir. Y vamos a esperar entonces de que el precio haga su pullback, vuelva a tocar nuevamente nuestra línea, ¿sí? Nuestra línea del triángulo, para continuar bajando, ¿sí? Es lo mismo con el triángulo alcista. Entonces sé que ya lo expliqué una vez, pero lo voy a repetir rápidamente. Vamos a esperar entonces de que el precio haga su rompimiento, llega al objetivo, ¿sí? Al movimiento objetivo, al swing objetivo o a la distancia objetiva, como quieran llamarle, y después realice el pullback y posterior a ello el precio continúe subiendo. Ojo que les vuelvo a repetir, no es 100% seguro de que sea un patrón de continuidad, ¿sí? Podemos decir que es 60% continuidad y 40% reversión. Entonces podemos esperar también en cualquier momento de que en realidad el precio haga una reversión, ¿sí? Obviamente también, si es una reversión, pues también podemos aplicar lo de la base y esperar a que el precio haga un pullback, ¿sí? Como les digo, que tenemos una tendencia principal bajista, esperamos entonces también de que podría ser una reversión, ¿sí? Y de que el precio continúe su camino en forma revertida. Es decir, que si teníamos una tendencia bajista, pues en este momento, después de este triángulo simétrico, el precio va a continuar subiendo. Si tenemos una tendencia alcista, pues el precio continúa bajando. Pero generalmente, y lo vuelvo a repetir, generalmente hablamos de que esto es en realidad, no se mira esa línea, hablamos de que esto en realidad es un patrón chartista de continuidad de tendencia, ¿sí? Muy bien, pero esto es en cuanto a la teoría. Vamos a ver entonces cómo sería en cuanto a la práctica. Antes de pasar a ver cómo lo miraríamos nosotros en un gráfico real, ¿en dónde meteríamos operaciones? Pues como les digo, básicamente estos patrones chartistas se utilizan mucho para Forex, pero nosotros también podemos aprovecharlos y utilizarlos para nuestros trades en opciones binarias. Entonces, ¿dónde podríamos entrar nosotros? Podemos entrar, si el precio continúa haciendo estos movimientos, podemos entonces aprovecharlo, ¿sí? Para hacer operaciones cada vez que el precio rebote en nuestras líneas del triángulo. Pero aquí ya se podría ser un poco inseguro, porque ustedes saben de que mientras más se va acercando el precio al vértice, más probabilidades hay de que rompa el patrón de la figura del triángulo. Entonces nosotros vamos a esperar a que haga el rompimiento, vamos a esperar a utilizar las líneas, ¿sí? Del triángulo, los lados del triángulo, como un soporte si es hacia arriba, o como una resistencia si el rompimiento es hacia abajo, y vamos a entrar cuando el precio rebote, ¿sí? Vamos a entrar en operaciones cuando el precio rebote. Vamos también a esperar a que el precio llegue a su objetivo para también utilizarlo como un soporte.
en este caso como una resistencia, ¿no? Y esperar a que el precio vuelva a rebotar allí. Entonces podemos meter una operación acá arriba también, esperar a que haga el pullback, volver a meter una operación acá abajo, ¿sí? Esperamos a que haga el pullback por completo y luego entonces ya continúa el precio. Entonces podemos meter aquí una, dos operaciones. Si el precio hace un pullback aquí, porque como son operaciones turbo, ¿no? Son operaciones a la siguiente vela, puede ser de que esta vela termine. Ahorita les voy a explicar eso, que es lo que siempre hacemos en soportes y resistencias, ¿no? Puede ser de que esta vela haga, permítame, puede ser de que esta vela, ahora sí, puede ser de que esta vela haga este movimiento, así, y rompa el canal, obviamente con su respectiva mecha acá, obviamente con su respectiva mecha. Después de ello, pues nosotros podemos esperar de que la siguiente vela se mueva hacia abajo, rebote aquí, y nosotros podemos entonces en ese movimiento que hizo así, nosotros podemos entrar entonces al alza. Nosotros podemos entrar al alza en este punto. Ojo que estoy diciendo que ese movimiento, perdón, ojo que estoy diciendo que ese movimiento del rebote, ojo que estoy diciendo que este movimiento de aquí se hace durante los primeros 30 segundos de la apertura de la vela. Nosotros entramos al alza y vamos a darnos cuenta que la vela continúa su camino hacia arriba, ¿sí? Y obviamente aquí abajo no quedaría vela, sino que queda mecha, ¿sí? Obviamente aquí abajo quedaría una mecha y nosotros ganamos la operación, ¿sí? Entonces eso es a lo que me refiero. Podemos hacer entonces operaciones aquí y esperar a que el precio llegue a la parte superior. Esperar a que el precio llegue a la parte superior y meter otra operación acá. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Podemos meter operaciones aquí. Cuando sea el rompimiento y haga el pullback, podemos meter operaciones. Podemos esperar nuevamente a que el precio llegue al objetivo, al nivel objetivo. Podemos meter también una operación en el pullback y esperar nuevamente a que el precio vuelva a tocar acá. Podemos meter otra operación y continuar. Y el precio continúa. Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos metido tres operaciones, ¿sí? Entonces, sí podemos aprovechar lo que es un triángulo simétrico y no solo para meter operaciones, sino también para no meter operaciones. Quiere decir de que si nosotros podemos identificar que se está desarrollando un triángulo simétrico y vemos de que el volumen se está haciendo más pequeño, pues podemos esperar en cualquier momento el rompimiento y entonces obviamente no vamos a operar aquí en medio, ¿sí? Obviamente no vamos a operar aquí en medio porque en cualquier momento va a haber un rompimiento, ¿sí? Solamente que apliquemos bien price action y ya tengamos más experiencia con este tipo de patrones chartistas. Muy bien, ahora sí, vamos a ver entonces cómo se comporta este patrón chartista en la realidad, ¿sí? En un gráfico real. Muy bien, veamos acá. Acá tenemos un patrón, ese patrón. Tal vez, bueno, sí, se da perfectamente. Veamos entonces cómo lo podemos identificar. De hecho, aquí de lejos lo podemos ver bien. Permítanme. Veamos rápidamente entonces, si trazo aquí una línea, conectando, permítanme, trazo aquí una línea, conectando este punto y este punto, trazo aquí otra línea, conectando este punto y este punto. Entonces se dan cuenta acá de que sí se da el triángulo simétrico. Si se dan cuenta, lo que les decía, cuando el precio se encuentra ya se va acercando más al vértice, el volumen va disminuyendo. Si se dan cuenta, aquí las velas son más grandes, ¿sí? Y ya cuando va acercándose más, las velas se van haciendo más pequeñas. Obviamente aquí cuando el volumen vuelve a incrementar es porque se acerca al rompimiento. En este caso pues sí, me indicaba una continuación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La continuación. Lo que no ocurrió aquí nunca fue el pullback, ¿sí? Como les digo, la teoría es diferente a la práctica, ya que no todo no va a ser exactamente igual, ¿sí? Nunca va a ser exactamente igual. Entonces en este caso sí fue una continuación. Vamos a verlo más de cerca. Tal vez no parece un triángulo simétrico 100%. Vamos a trazarlo nuevamente. Podemos ver acá un punto, dos puntos, luego tenemos el rompimiento ya visto de lejos, es diferente, ¿no? Pero bueno, más o menos es así. Luego vamos a hacerlo, vamos a trazar, perdón, nuevamente una línea aquí arriba. Muy bien, entonces ahí tenemos ya nuestro triángulo simétrico. Entonces así podemos identificarlo. En todo caso, pues no haríamos operaciones aquí en medio, nosotros esperaríamos al rompimiento. Lo que sí podríamos hacer sería hacer operaciones al alza aquí, ¿sí? Ya que nosotros sabemos de que por lo menos el lugar donde vamos a encontrar cierta resistencia es a la misma distancia de la base, que en este caso pues podríamos deducir de que veamos de que la misma distancia de la base sería más o menos esta. Entonces podemos deducir de que más o menos aquí vamos a encontrar nosotros cierta resistencia. Sin embargo, aquí se dan cuenta de que esta vela nos mostró de que no quería encontrar ninguna resistencia y tuvo un gran rompimiento. Entonces siempre tuvimos un pequeño pullback, sin embargo el precio siguió subiendo. Muy bien, entonces voy a buscar nuevamente otro patrón y se lo voy a mostrar a continuación. En este caso sería de continuidad alcista, ¿verdad? Muy bien, traders, llevo un tiempo buscando ya un triángulo simétrico nuevamente.
bajista, pero no he podido encontrar ninguno para poderles explicar básicamente de qué se trata. Incluso estoy buscando en un gráfico que ya se encuentra cerrado, pero no puedo encontrar ningún triángulo simétrico bajista. Sin embargo, pues como ya les puedo explicar, ¿no? En el triángulo simétrico alcista es básicamente lo mismo, lo único es que se da generalmente sí en un movimiento bajista. Básicamente ustedes tienen que identificarlo cuando lo encuentren, cuando lo puedan encontrar. Si ya me di cuenta yo que no aparece tan seguido, o por lo menos tan fácilmente, por lo menos en gráficos de un minuto. Quizás en gráficos de una hora suele darse más. Sin embargo, yo sí lo he visto en gráficos de un minuto. No les voy a mentir, yo no lo he operado, ya que generalmente ya lo he visto muy tarde, ya cuando ha pasado y cuando entro a operar ya ha pasado. Sin embargo, si ustedes lo ven, pueden pues ya tomar decisiones, ¿no? Si operar o no operar, o más o menos ya saben cómo es su estructura y ustedes más o menos ya pueden entonces identificar qué hacer y qué no hacer en un triángulo simétrico. Pues ese es el objetivo, ¿no? Conocer el mercado, ¿sí? Conocer el mercado y saber por qué está haciendo sus movimientos y no dejarnos engañar por los movimientos del mercado. Entonces más adelante les voy a enseñar nuevos patrones chartistas para que nosotros los conozcamos y podamos identificarlos siempre que los veamos en una gráfica. No son muy utilizados, ¿sí? Los más utilizados son quizás el doble techo, el doble suelo, los canales. Los otros que son banderines, sí, creo que le llaman banderines, cuñas, por ejemplo ese triángulo simétrico y tal, no son tan utilizados, o por lo menos para nosotros en opciones binarias no son tan utilizados, pero es algo necesario que conozcamos, ¿sí? Para cuando nos digan que conoces ese triángulo simétrico, no digamos no lo conozco, no sé qué es, o cuando lo identifiquemos obviamente en una gráfica, sepamos entonces qué está pasando en el mercado en ese momento. Muy bien, entonces eso ha sido todo. Si les ha gustado el video, por favor dejen un like y suscríbanse al canal para poder seguir recibiendo las notificaciones cada vez que haya una clase nueva. Y también síganos en el canal de Instagram, de Telegram también, porque ahí es donde comparto más cosas en Telegram, y todos los videos pues siempre en YouTube. Muy bien, eso ha sido todo entonces. Cuídense, traders.